Bueno, este 28 de mayo España llegó al peor momento de su crisis económica. El gobierno tuvo que salvar a uno de los bancos más importantes de ese país, golpes que pronto dicen que podrían llegar a Chile. Es por esto que la moneda ya prepara comités de emergencia para evaluar el impacto de esta crisis en Chile, para hablar de las posibles consecuencias de esta crisis que vive Europa y también cómo afectar a cada uno. Estamos junto al economista Rafael Garay, con quien además, Rafael, muchas gracias por venir a conversar. Hola, buenas noches. Vamos a hablar también de esta alza que se ha anunciado en el pasaje del Transantiago, 10 pesos. ¿Es justificable una nueva alza? Bueno, aquí hay un panel de expertos detrás que es el que hace las recomendaciones respecto a si es necesario un alza o no es necesario un alza. El famoso panel de expertos. El famoso panel de expertos. Se supone que la justificación es la siguiente, que a pesar de que el barril de crudo, ¿cierto?, el WTI, que es el referencia para nosotros, se ha mantenido relativamente estable, hay una presión por el lado del tipo de cambio. Entonces, en esta suerte de polinomio que utiliza el panel de expertos para dar sus recomendaciones respecto al pasaje, lo que tú tienes es una presión de costo, y esa presión de costo ellos la consideran no transitoria. Yo creo que es transitorio el tipo de cambio, yo creo que ahí se equivocan, y por tanto recomiendan un alza. Ahora, es el alza, dos cosas, es el alza número 11 desde el cambio de gobierno. Y segundo antecedente, lo que tú tienes es que se hace un alza post anuncio de que no van a haber más alza. Entonces, yo creo que... Políticamente un mal momento. Políticamente un mal momento, porque en el fondo tú estás dando, por ejemplo, un bono, ¿cierto?, a la gente, a las 6.300.000 personas de menores ingresos del país, que son 1.780.000 familias, producto de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación de alimentos, digamos, o por el aumento del precio de alimentos de los últimos 12 meses. Y sin embargo le empieza a quitar el poder adquisitivo en el transporte. Entonces al final del día esto parece un contrasentido, y yo creo que el momento político es malo y el momento económico también es malo. Rafael, tú dices que hay un panel de expertos, pero para la gente en su casa, ¿por qué sube el Transantiago? ¿Puede ser quizás por la evasión, que tiene niveles bastante altos, o por derechamente un mal manejo? A ver, la evasión es un factor. La evasión es un factor porque obviamente eso baja los flujos de las empresas. A mí por Twitter me preguntaban si este dinero va a ir destinado a pagarle a los fiscalizadores. Yo creo que no va por allá. No, no creo. A ver, efectivamente las empresas son menos rentables a la medida que el factor de evasión se mantenga alto, y el factor de evasión ha subido. En el último tiempo hay mediciones, ¿cierto?, que hablan incluso que de este como 20 y algo por ciento histórico había pasado ya el 30%. ¿Ya? Pero también cuando uno mira, por ejemplo, los datos y los resultados del administrador financiero del Transantiago, se da cuenta que, si no me equivoco, la nueva empresa más rentable de Chile. Entonces tú también te encuentras con... pero parece que no necesitan tanto los recursos. Eso me lo decían, y llama mucho la atención. ¿Podrías explicarlo un poco más? Mira, tú sabes que el administrador financiero del Transantiago es un ente privado, ¿cierto?, que está constituido fundamentalmente por bancos de la plaza, entre los que está Banco Falabella, Banco Chile, etcétera, y otros más, que son los que hacen la administración de los recursos financieros que se generan, ¿cierto? Es el administrador financiero, el famoso administrador financiero. Esa empresa es tremendamente rentable, es la novena empresa más rentable del país. Claro. De hecho, salió en un ranking, incluso en el diario, ¿cierto? Entonces, yo creo que el sistema como todo no funciona bien, porque efectivamente los operadores tienen ciertos problemas desde el punto de vista de la rentabilidad por el lado, ¿cierto?, de la evasión, pero sin embargo la administración financiera del sistema parece ser tremendamente rentable. Es que, entonces Rafael, no se equilibra. Yo creo que la rentabilidad social no si es rentable y por otro lado tiene que haber alzas para subsidiar cosas que no están funcionando, alguien se está quedando con esta plata. ¿Quién está ganando plata con el Transantiago? Bueno, de partida las empresas que están de alguna manera, ¿cierto?, detrás del administrador financiero, absolutamente. O sea, si es la novena empresa más rentable de Chile, y no la están reinvirtiendo en el sistema. A ver, primero no reinvirtiendo, ahora es difícil que reinviertan cuando el sistema, la operación misma es un sistema que genera pérdida. O sea, pero de ahí, cierto, que fue anunciado un subsidio permanente para el transporte público en Santiago, que también tenía, cierto, un espejo o una inversión similar en regiones, y sin embargo, lo que tú tienes al final del día es que se anuncia esta alza, que yo creo que es sorpresiva, que a la gente le va a molestar mucho cuando esto se ejecute. Yo creo que vamos a ver seguramente protestas ciudadanas en la calle, ¿cierto?, respecto a esta alza, y creo que el momento, primero, político es malo, y segundo, se incumple de alguna manera esta promesa de frenar las alzas del Transantiago hasta el fin del gobierno. Tenemos consultas a través de Twitter. Yo sé que tú manejas mucho el Twitter, así que vamos a empezar también a interactuar con los televidentes que están conectados en vivo. Esa es una de las gracias también de esta entrevista. Vittorio, por ejemplo, Rafael Garay, ¿por qué seguir inyectando dinero a un sistema de transporte tan ineficiente? ¿O no hay way out, no hay forma de ir atrás, una vía de retroceso? Claro, es muy difícil que haya una vía de ir atrás
porque en el fondo el sistema no solamente se instauró, sino que el sistema se modificó, se han modificado los contratos, y lo que hay que buscar son las ganancias de eficiencia del sistema. Ahora, es verdad que el sistema para una ciudad como Santiago claramente ha demostrado que no funciona bien. Los más especialistas, que no es mi caso, ¿cierto?, pero los ingenieros en transporte, etcétera, demuestran que el sistema es ineficiente. Ahora, se ha hecho inversiones en infraestructura fija asociada, en maquinaria, de transporte mismo, ¿cierto?, en sistemas de pago, etcétera. Por lo tanto, reversar todo esto yo creo que tiene un costo altísimo, incluso podría ser un costo, no solamente ya en términos de dinero, sino que un costo de alguna manera de reemplazar el sistema por un sistema totalmente nuevo. Yo creo que no tiene sentido. O sea, yo creo que el ministro de Transporte, ojo, ha hecho, ya ha pasado medio desapercibido, pero un tremendo trabajo en renegociar esos contratos que eran un desastre, sí, que fueron los contratos originales del sistema. Esto fue a agosto del año pasado que se renegociaron los contratos que eran draconianos para el mismo, claro, para los operadores. Porque en el fondo no tenían que ver con pasajeros transportados. Claro, y fue garantizaban ciertos niveles de utilidad, por lo tanto, ¿cuál era el incentivo? Minimizar la cantidad de máquinas en la calle y quedarte con la rentabilidad garantizada. Modificar eso por parte del ministro de Transporte creo que fue un gran acierto, pero el sistema nació con muchos problemas y obviamente después subsanarlo sobre la marcha, un sistema que moviliza tantos millones de personas al día, es un tema altamente complejo. Sigamos con las preguntas para poder ir también a la crisis de España, que es un tema bastante que preocupa mucho, sobre todo cuando el gobierno ha dicho que ya va a empezar a activar este plan anticrisis. Valeria Chávez te pregunta, ¿por qué un alza de 10 pesos siendo que es factible cubrir la crisis con el gasto público? Mira, justamente yo creo que ella da en el punto, o sea, lo que dice Valeria Chávez, porque en el fondo se supone que con los recursos públicos destinados y lo que ha sido aprobado, ¿cierto?, de manera como suerte de subsidio permanente para este sistema de transporte, debería ser suficiente, y se anunció que no iban a haber alzas sucesivas. Por lo tanto no entiendo por qué se hace este aumento de 10 pesos que obviamente impacta lamentablemente, como siempre, el bolsillo especialmente de los 6 primeros deciles del país. Tú dices que es un mal momento para alzas. ¿Cómo se encuentra nuestro país económicamente, hablando ya, haciendo el link para lo que vamos a hablar a continuación de España? ¿Cómo está el momento financiero de Chile hoy? Mira, yo te diría que Chile está en un súper buen momento, ¿eh? O sea, somos una economía que este año va a crecer probablemente en torno al 4,2%, de ahí hacia arriba. Tenemos un nivel de desocupación que es bajo todavía, estamos bajo el 7%, que son indicadores que no conocíamos desde antes de la crisis asiática, o sea, desde el año 98, que no conocíamos estos indicadores de desocupación. Somos una economía que es muy poco endeudada, la deuda pública es un 6,24%, y si tú la neteas más lo que Chile ha prestado, prácticamente la deuda pública es cero, esa es la verdad en el caso de Chile. Por lo tanto, tenemos una economía que está bastante sana, ¿cierto? Y por lo tanto tiene cierto nivel de resistencia, yo diría, para lo que vamos a traer ahora a conversar, ¿cierto?, que tiene que ver con esta crisis europea. A mí me llamó mucho la atención una declaración que sacó Roberto Sá al decano de Economía de la Universidad de Chile. Me llegó quizás porque quiero cambiar el auto, y él aconsejaba no cambiar el auto hasta que uno estuviera claro qué iba a pasar con la crisis. ¿Compartes esas declaraciones? No, yo creo que ese tipo de llamados que yo llamo alarmistas son súper poco afortunados. ¿Pero por qué poco afortunados? Por lo siguiente, yo creo que uno tiene que ser responsable. Por ejemplo, el caso que tú vayas a invertir en un vehículo nuevo. Pero tú tienes que ser responsable con o sin crisis europea. A ver, si tú tienes un alto nivel de endeudamiento, por ejemplo, en créditos de consumo, te estás gastando, no sé, el 45% de tu sueldo en cuotas, no te vas a endeudar para comprarte un auto. No tiene ningún sentido, con o sin crisis. Ahora, si tú tienes endeudamiento cero, tienes un alto porcentaje, quizás el costo completo del vehículo en recursos propios, y vas a pedir muy poco crédito. Tienes bajo nivel de deuda, perfectamente, y un trabajo estable, perfectamente puedes endeudarte ahora. Si el parque automotriz de este año igual se va a vender 330, 340 mil vehículos nuevos, eso va a ser así. Entonces, el llamado a frenemos la economía nosotros mismos por si acaso, me parece totalmente irresponsable, yo creo que no encuentra sentido. Por si acaso creo que es súper irresponsable, porque tú te podrías encontrar, si la gente hiciera caso a ese tipo de declaraciones sin mayor análisis, te podrías encontrar con que la gente empieza a postergar decisiones de consumo que no tiene ningún problema en tomar, simplemente porque alguien dice que es mejor frenar, paralizar todo. ¿A qué le pega eso? Al producto. Y cuando le pega al producto, le pega a la actividad y por lo tanto al empleo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque creo que frente al mismo escenario internacional hay gente a la cual yo le podría aconsejar, ¿sabe qué? Espere su decisión de comprar un vehículo nuevo, y a otra le diría, ¿sabe qué? Perfecto, compre su vehículo, disfrútelo, porque no tiene ningún problema para hacerlo. La economía es caso a caso, sobre todo. Absolutamente, por eso estas como grandes directrices generales pueden llevar a error a mucha gente. O sea, es como decir, mire, viene una crisis, mejor no compre casa. Oye, si la casa uno la compra a 20 años, la crisis va a pasar en 4 años más, no nos vamos a acordar probablemente de esta crisis, o en 6 años más, que va a haber una estimación. Momentos, ¿te acuerdas tú del 2006 que hubo
tuvo precio inmobiliario bastante bajo a raíz de... Absolutamente. Entonces generan oportunidades también. Quien tiene también. liquidez, quien tiene recursos propios puede hacerlo, o que tiene acceso a financiamiento barato porque tiene poca deuda, también puede aprovechar oportunidades en la compra de vivienda, en la compra de terreno, en la compra quizás de un auto. Entonces, así como en general a no hacerlo me parece equivocado. Bueno, los que sí están complicados es en España, que durante la jornada del lunes llegó a su peor momento en esta aguda crisis económica. El gobierno tuvo que acudir de emergencia a salvar uno de los bancos más importantes de ese país y los especialistas de corrida van a continuar. Golpes que dicen podrían llegar a Chile. La moneda se prepara con comité de emergencia para evaluar el impacto en Chile. Vamos a revisar una nota que habla de eso. Espero también sus preguntas a través de Twitter sobre ahora el tema de la crisis económica y el momento financiero de nuestro país. Los de arriba ni se bajan del sueldo, ni nada de nada. No me parece justo que todos tengamos que pagar. Son gente que está jugando con nuestro dinero y lo lógico es que ellos se hagan responsables también de las pérdidas. Protestan y con justa razón. Cuesta explicarles cómo un gobierno que recorta gastos en salud, educación y previsión social, a los pocos días gasta 19.000 millones de euros para salvar a Bankia, uno de los bancos más importantes de España, al borde de la quiebra. Salvataje con plata del gobierno, no de la Unión Europea. No va a haber ningún rescate de la banca española. Para el presidente del gobierno español, salvar a Bankia será a la larga un negocio. Cuando ya esté saneada, cuando ya esté recapitalizada, cuando ya esté financiada y siendo como es la primera entidad financiera de España, se va a vender y por tanto se va a recuperar la inversión que hace en este momento el Estado. Pero lo de Bankia, aseguran los especialistas, es el primero de varios salvavidas que debiera lanzar el gobierno a otros bancos, aparte de Bankia. Lo que se estima es que en torno a 60.000 millones de euros se necesitarían para salvar, o por lo menos para mejorar, la posición de debilidad que tiene hoy día la banca española. ¿De dónde sacar ese dinero si más encima el riesgo país español llegó a su peor nivel histórico? Conseguir préstamos se hace cada vez más caro. La percepción del resto del mundo de prestarle ahora $1 o €1 a España es la percepción de riesgo mayor. Por tanto, le exigen una mayor tasa de interés por cada dólar o euro que le prestan. La bolsa española llegó a su nivel más bajo en 10 años. España en su peor momento desde el inicio de la crisis. Golpe que llega a nuestras fronteras. Nuestra bolsa está sintiéndolo con consecutivos golpes a la baja. Yo pienso que vamos a seguir en una volatilidad con cierto sesgo a la baja. Y desde la moneda ya se barajan medidas en comités especiales sobre el tema. Nosotros tenemos un plan de contingencia que lo tenemos bastante decidido, lo lidera el ministro de Hacienda. Lo que tiene, ¿no es cierto?, una batería de medidas y uno no anuncia primero cuáles va a aplicar porque depende de cómo nos peguen. Comité de gobierno que sesionará este jueves para analizar el crudo escenario europeo y su impacto en Chile, con Grecia y ahora España en la cuerda floja y un planeta que se resiente. Bueno, estábamos viendo esta nota junto a Rafael Garay. Hay declaraciones que tú hiciste detrás de cámara en torno a las medidas. Se hablan de medidas, pero ¿cuáles son las medidas? Exactamente, o sea, a ver, primero no se conoce en detalle el plan, cosa que genera más nerviosismo que tranquilidad. A ver, hay medidas que uno podría esperar. Para jugar frente a una crisis, ¿cuál es el efecto de una crisis? En el fondo es un impacto sobre la actividad. Tú tienes dos tipos de políticas desde la autoridad central. Tienes la política monetaria, que tiene que ver con la estimulación que tú haces inyectando dinero en la economía, que lo hace el Banco Central, y que creo que el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, leyó y se adelantó muy bien a este escenario, cuando declara que hoy en día la presión inflacionaria no le preocupa tanto y que para él el principal problema es el escenario internacional, porque se ve entre líneas que el Banco Central podría estar dispuesto no solamente a mantenerse, sino que incluso a bajar la tasa de interés de política monetaria en caso de ser necesario. Yo creo que la actuación del Banco Central me parece bien hasta ahora. Yo creo que ha sido clara. Yo creo que en ese sentido el presidente del Banco Central es alguien que tranquiliza bastante los mercados. Pero por otro lado tenemos el gobierno, que tiene se ha hecho archivado, parece que bien archivado, un paquete de medidas anticrisis. ¿Cuáles? Yo no lo sé, y sería interesante que esas medidas se socializaran. Es fácil intuir cuáles pueden ser. Adelantamiento, por ejemplo, de inversión pública. ¿Por qué? En búsqueda de generar mano de obra, por ejemplo, ¿cierto? Planes de empleo de emergencia, estimulación de la economía a través de gasto fiscal. Ok, pero me gustaría conocer más en detalle. Creo que
Cuando la crisis ya está claramente instalada en Europa, me gustaría que los ministros se reunieran mucho más rápido o que ya se hubiesen reunido y que por lo menos los pilares de este programa ya fueran más conocidos. Desprendo de tus palabras que el Banco Central está actuando más rápido que el gobierno. Sí, absolutamente. O sea, el Banco Central, creo, a través de su presidente, hace declaraciones oportunas, rápidas, como es el estilo, yo creo, del presidente del Banco Central. Yo creo que Rodrigo Vergara es un hombre que lee muy bien los mercados, se adelanta muy bien y hace declaraciones que tranquilizan el mercado. Entonces, tú tienes una actuación más rápida del Banco Central, más lento por parte de Hacienda, y lo que me preocupa es cuál va a ser el nivel de coordinación entre ambos, que es fundamental. Claro, tranquilidad ante todo. Eso es una de las claves que ha dicho Rafael Garay, y la siguiente consulta habla un poco de esta tranquilidad o la no tranquilidad. La hace Cristian Arévalo, dice: el gobierno llamó a comité de emergencias por crisis en Europa. Se nos viene algo grande, economistas y corredores en silencio. Creo que la consulta de Cristian Arévalo es bastante decidora, pues él dice: se nos viene algo grande. ¿Qué es lo que se consulta la gente en su casa? ¿Por qué están llamando a este comité anticrisis que hace algunos días atrás el ministro Felipe Larraín dijo que lo iban a activar por si acaso? Hoy se dice que se va a activar. Entonces la pregunta del señor Arévalo es bastante decidora. Claro. ¿Se nos viene algo grande? El tema es el siguiente, ¿cierto? Yo creo que nosotros estamos enfrentando un tipo de crisis. Primero, hacer yo diría dos aclaraciones. El mundo no está en recesión. El mundo está creciendo. Tú tienes economías grandes como China, Estados Unidos, que están creciendo. Estados Unidos va a crecer 3% este año, yo creo muy por encima de lo que los analistas esperan, que está entre torno a 2,2 a 2,5%. Las economías emergentes están creciendo y eso hace que el mundo va a crecer este año entre 3,8 y 4%. Esto a pesar de Europa. O sea, el mundo no está en recesión. Eso es importante hacerlo como precisión primero. Segundo, yo escuché a las autoridades las declaraciones de los ministros y no recuerdo quién específicamente, si no diría el nombre del ministro, dijo: estamos aplicando este plan para blindar la economía china. Otra vez estamos usando esa mala utilización del lenguaje de la teoría del blindaje. Es imposible blindar. Velasco lo ocupó primero. El primero en hablar de estos blindajes fue el presidente Frey, cuando dijo que la crisis asiática no nos iba a pegar porque estamos blindados como economía. No existen los blindajes, menos para una economía pequeña y abierta al mundo. Lo que tú puedes hacer es tratar de mitigar los efectos. ¿Cómo nos va a llegar esto? Esto ya llegó, o sea, esto llegó, yo te digo, con mucha fuerza en abril y con mayo. Y miren, si no me creen, los resultados de los fondos de pensiones. Las bolsas están cayendo, la bolsa local está cayendo. Recordemos que la bolsa local acumuló en 10 días una caída del 6,8%. El IPSA. Exactamente. Y eso genera obviamente efectos sobre los fondos de pensiones. Esos son efectos aún financieros. Cuando esto, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Ya pasó de ser una crisis financiera. Lo de Bankia y todo, que es mucho más que una anécdota, nosotros son bastante graves, pero hay otros efectos que son mucho peores. En España hoy en día hay un nivel de desocupación del 24,44%, y eso va a llegar más o menos a 6,3 millones de personas sin trabajo. Hoy día se revelaban las cifras reales de Grecia, porque la cifra oficial hasta ahora es un 23,13% de desocupación, y sin embargo ya se habla que la desocupación real está por sobre el 30%, es decir, 1 de cada 3 griegos no pueden encontrar trabajo, y no lo va a poder encontrar probablemente por los próximos 2 o 3 años, o sea, de ese nivel de profundidad. Y eso es lo que se llama una crisis de sector real, que es donde se impacta la actividad. Cuando se habla de una posible crisis, también se abre paso a los especuladores de mercado. Absolutamente. Lamentablemente siempre cuando los mercados hoy en día están reaccionando con mucha volatilidad y con mucha fuerza a siempre rumores, que parece que se va a imponer un bloque en Grecia que es pro medida de austeridad y pro cumplir los acuerdos con la Unión Europea. Suben las bolsas hoy día de la mañana. A media jornada una nueva encuesta reveló que quizás podía ser el ala más izquierdista, que está en contra del plan de austeridad y está por salirse el euro. Se desploma las bolsas. Entonces eso te deja oportunidades para los especuladores. Hay muchos especuladores que obviamente apuestan en contra de las instituciones financieras para que las acciones se derrumben, comprarlas baratas, y cuando hayan planes de rescate o recuperación del precio de la acción, vender esas acciones y hacer tremendas ganancias. Eso es lo entretenido de la economía cuando se trabaja de manera profesional, como lo hace Rafael Garay, que no es solamente ver números, sino que está muy mezclada con la política, con los hechos de la contingencia. De hecho, se habla del ciclo político de la economía. O sea, la política obviamente subyuga la economía, y me parece bien que así sea, porque la economía al final del día es un instrumento que busca todo el bienestar de los ciudadanos. Pero frente a coyunturas políticas muy desordenadas, como el caso de Grecia, o convulsiones sociales como empiezan a ocurrir, yo estoy pensando en las paralizaciones en España, etcétera, se te empieza a contaminar la economía, y al final lo que tú tienes es esos mercados reaccionando con temor, con pánico, falta de confianza, se rompen las cadenas de pago, falta acceso a financiamiento, y eso al final tiene un efecto en la economía real, y es la gente la que se queda sin trabajo. Vamos con una de las consultas que le hacen a Rafael Garay a través de Twitter. Hay felicitaciones también ahí por
por tus dan en karate, me dicen. Muchas gracias. Mira, Alejandro Catalán dice, para Rafael, ¿qué es más riesgoso para Chile en los próximos meses? ¿La crisis en Europa o la disfrazada crisis en Argentina? Tú antes, que cuando entraste al estudio me hiciste un comentario, me gustaría que pudieras explayarte más en esto de Argentina, que es un país que tenemos al lado y que está muy ligado a la política chilena y a la economía. El tema de la crisis europea, ¿cierto? Es un tema que yo en el resto de la vida, a pesar de que no, como bloque, representa menos que Estados Unidos en términos de producto mundial, como porcentaje, un 17,4% versus el 24% de Estados Unidos, pero podría contaminar bastante los mercados financieros y vía contagio llegar rápidamente, como lo estamos viendo en el caso del impacto de los fondos de pensiones. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado. Aquí hay una cosa estructural en el caso de Europa que podría llevar a algunos de los más, agoreros del mal, de alguna manera pronostican el fin de la Unión Europea, porque acá lo que necesitan es disciplina fiscal, y eso se logra a través de una unión fiscal, y unión fiscal no existe, solamente existe una unión monetaria. Entonces, aquí hay dudas respecto a la viabilidad de la Unión Europea para los próximos 20 años, no solamente el caso de las economías que están cayendo, como Grecia, España, Portugal, Irlanda, etcétera. Italia, yo creo que se viene lo anticipo, yo creo que se viene. Lo que estamos viendo hoy con España viene mucho más grave con Italia en el medio plazo. ¿Sí? Mucho más grave porque el nivel de endeudamiento italiano es muy superior. Ahora, el caso de Argentina obviamente nos va a impactar porque somos vecinos directos. Argentina ha estado maquillando y escondiendo las cifras. Si uno mira en el papel lo que propone la presidenta argentina o da como cifra para este año, uno se quiere ir a ir a Argentina, digamos, crecimiento en torno al 7%, bajo nivel de desocupación, ¿cierto? Pero cuando uno se mete, el papel aguanta mucho. El papel aguanta mucho, ¿cierto? Pero cuando uno se mete a analizar las cifras, uno se encuentra con cosas como la siguiente. El tipo de cambio hace un mes atrás, el tipo de cambio formal, ¿cierto? El oficial estaba a 4,3 pesos por dólar y el informal estaba a 4,9. Lo que ya te genera un tensionamiento. Dices, pero ¿por qué el mercado negro está pagando 4,9 pesos por dólar y el formal 4,3? Bueno, hay ciertos controles. Hoy día eso se fue a 6 pesos por dólar. Y te aseguro que antes de un mes más va a estar a 7, o entre 6,5 y 7. ¿Eso qué significa? Una devaluación fuertísima en Argentina. Va a pasar lo que pasó año 2000, corralito, explotar Argentina socialmente. Yo creo que Argentina ya tiene, no ha hecho un corralito propiamente tal, pero ha impuesto controles de capitales, restricciones a utilización, por ejemplo, del dinero plástico, tarjetas de crédito en el exterior, ¿cierto? Controles a la compra de dólares fuertísimos dentro de Argentina hoy en día. Gente que está tratando, y eso se ha mantenido a muy bajo nivel, bajo perfil en la prensa, pero la gente está sacando sus ahorros de las instituciones financieras, por tanto se puede venir una corrida bancaria. Si eso llega a cierto nivel, Argentina va a imponer un corralito o alguna otra medida de la creatividad financiera argentina. Ya tienen la experiencia adquirida, ya les pasó. Entonces, cuando a uno le pasa de repente... Ellos tienen creatividad financiera para hacer cualquier tipo de medida, hasta los default. Ahora, no tienen acceso a los mercados de financiación internacional hoy en día. Me están llegando muchas consultas prácticas, Rafael, y me gustaría que la hiciéramos para cumplir también con los televidentes que se dan el tiempo de preguntar. Una de las consultas es, básicamente, la hace Hugo Gatica, me dice, ¿recomiendas tú cambiarse de fondos en AFP? Práctico, al hueso. Mira, yo recomendé el cambio del fondo A al fondo E o un mix entre fondo C y E hace 5 semanas más o menos. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que pasó en abril, ¿cierto? Y lo que va a pasar en mayo es que el fondo A está perdiendo, ¿ya? Por lo tanto, una medida defensiva era moverse al fondo A, o sea, del fondo A al fondo E, o parcialmente yo a veces mix, porque a alguna gente le gusta mantener ciertos niveles de riesgo, y por eso un mix que puede ser 50% fondo C y 50% fondo E. Pero esa era la recomendación hace 5 o 6 semanas atrás. Hoy en día ya estamos acumulando ciertos 2 meses seguidos de pérdida, a pesar de que no ha habido un cambio de tendencia. ¿Qué es lo que te digo un cambio de tendencia? A la gente que yo le recomendé cambiarse al E, le recomiendo mantenerse el E por ahora, porque no se alcanza a ver todavía un punto de inflexión que uno diga, mira, las bolsas empiezan a recuperarse, hay que moverse al A para aprovechar este impulso alcista. Las bolsas están muy nerviosas, si no, mira, el caso de la bolsa española está en el nivel más bajo desde el año 2002, o sea, ni siquiera en la crisis 2008-2009, la crisis subprime, estuvo tan baja como están los niveles ahora. Entonces, obviamente que los mercados están muy nerviosos y todos los fondos, como el A, sobre todo, que tiene un 80% de exposición en acciones o renta variable, se ve muy impactado por este tipo de vaivenes en los mercados. Ahora, yo siempre recomiendo, yo creo que para evitarse estos dolores, así como en la úlcera, tratar de tomar posiciones más defensivas cuando existe este tipo de turbulencia. ¿El último índice de crecimiento en Chile cuánto fue?
5,2%, sorprendente porque yo me acuerdo que la estimación del mercado de la IMASEC Era está en torno al 4%, el consenso. Pero y el año 5,2. pasado fue bueno, se creció en torno al 6, ¿cierto? El año pasado en torno al 6 y este año perfectamente la economía chilena debería crecer. La estimación que yo hice o que liberé el 2 de enero era 4,2%, ahí los analistas estaban más pesimistas, después se pasaron a crecimiento en torno al 4,6, 4,4, pero ahí está. Yo creo que Chile debería crecer en torno al 4,2, 4,3% este año. Te consultaba eso porque quería hacer el link con la siguiente consulta que hemos seleccionado, la hace Alejandro Santi. Me dice, ¿cómo un país como España, que crecía en torno al 7%, cifras parecidas similares a las de Chile, llega a una crisis tan grande? ¿Nuestro país podría sufrir a un futuro lo mismo? Mira, yo te diría que no, porque son formas de crecimiento distintos. Obviamente España se jugó durante mucho tiempo al estímulo fiscal, al exceso de gasto público, al alto nivel de endeudamiento, que es lo que los llevó a lo que están hoy día. Cuando Chile tiene un nivel de endeudamiento 6,24% y que en términos netos es prácticamente cero el endeudamiento de Chile, todavía tenemos mucho espacio para hacer cosas sin ni siquiera acercarnos a la situación de España. Recordemos que la estimulación fiscal en España no solamente iba por el lado del gasto, por ejemplo, en obras públicas, también tenía que ver con gasto corriente, con muchos bonos, bonos por hijo nacido vivo. O sea, tú tenías un hijo nacido vivo en España y recibías automáticamente una bonificación de 1.500 euros. Todo ese tipo de beneficios obviamente ayudan al crecimiento. Claro, que tanto miramos, ¿cierto? Tiene un límite, y ese límite es cuando el gobierno ya gastó tanto en ese tipo de beneficios que al final el Estado es el que está sobreendeudado y ya no tiene cómo financiarse a tasa razonable y tiene que empezar a cortar esos beneficios, que son estos famosos planes, ¿cierto?, de austeridad europea, como está tratando de aplicar España, como se queja Hollande, el nuevo presidente de Francia, pero que algo tienen que hacer. El nivel de endeudamiento francés es de más del 90% del Producto Interno Bruto. Eso es una brutalidad. O sea, no y esta política que se ha criticado, por ejemplo, hoy día se firmó, de hecho, el bono de alimentos que anunció el presidente Piñera el 21 de mayo. Al gobierno de Bachelet se le critica políticamente que a punta de bonos dicen que subió la encuesta. ¿Qué te parece este tipo de políticas? Primero, yo tengo la sensación de que el presidente Piñera no va a subir la encuesta por el bono. O sea, un poco para despejar la variable. Yo sé que tienen obviamente los bonos un componente, ¿cierto?, de tratar de mejorar las encuestas, un componente, si se quiere llamar, electoral de cara a que este año hay elecciones municipales. Pero el bono tiene una lógica y siendo yo en general no muy favorable a la entrega de bono, porque sí, creo que el bono tiene un mérito y es reconocer que Chile es el país de Latinoamérica donde el precio de los alimentos más ha subido, ¿ya? En algunos casos me dice la gente, ¿esto es especulación? No, tiene también componente objetivo. Sequía, por ejemplo, alto precio del combustible. Tener que movilizar alimentos, ¿cierto?, de zonas que son muy lejanas. O sea, los costos de transporte son muy altos. Por la geografía de nuestro país. Y aparte de eso, un grado de especulación. Entonces, a la gente, ¿qué haces tú? La gente perdió poder adquisitivo por el aumento de la canasta de alimentos y lo que tú haces es devolverle ese poder adquisitivo a través del bono. No es la medida perfecta. Yo sé que hay muchos críticos, entre esos grandes economistas, que dicen que con esto no se soluciona lo de fondo. Bueno, es que lo de fondo no se soluciona nunca con una sola medida y menos en el corto plazo. O sea, si quieren solucionar, están medidas de mediano plazo, ¿cierto?, que dan en la dirección correcta, como salario ético familiar, ¿cierto?, como tratar de buscar ajustes en salario mínimo por productividad con negociaciones a 3 o 5 años, pero obviamente esto es una sola acción que busca en un grupo vulnerable, muy vulnerable, ¿cierto?, y 1.780.000 familias más vulnerables de Chile, busca restituirles parte del poder adquisitivo perdido. Se me quedaron varias consultas en el tintero. Fernando Pérez, para la próxima, y a varios amigos que hicieron consulta. Yo sé que tú te das el tiempo de contestar varias, pero sé que también te tienes que levantar mañana temprano, estás en radio. Sí, mañana en Radio Conquistador a las 8. A las 8, así que ya pues, lo dejo, te agradezco tu buena voluntad. Muchas gracias por siempre de venir y en especial de responder a la gente a través de la pantalla y utilizando el Twitter como un tercer elemento ahí que la gente se hace presente en esta entrevista. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación, Cristian.